Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse a nuestra jornada académica de dermatología. Gracias al equipo que hace posible esta conexión. Demos un poquito de tiempo para que los que están llegando, de pronto que han tenido inconvenientes con el link, pues se conecten. Eh, Cosas para recordar, que siempre les recuerdo cada mes. Recuerden que nuestras jornadas académicas quedan en la página de YouTube de la Fundación Valle de Lili. Para los que no me conocen, soy Liliana Muñoz, dermatóloga de la Fundación Valle de Lili. Nuestra jornada académica se hace cada mes, se hace el primer sábado de cada mes. Está a cargo de los residentes de dermatología de la Universidad Libre y de la Universidad ICESI. Siempre hacemos 2 conferencias. Siempre tenemos un docente experto invitado en el tema. Antes las hacíamos de manera presencial, que me imagino que más adelante vamos a volver a esta modalidad. Hacíamos 3 conferencias, pero en nuestra modalidad virtual estamos haciendo solamente 2 conferencias. Al final de cada conferencia vamos a tener una sesión de preguntas o de comentarios. Yo se las filtro y ustedes la ponen en el chat de preguntas y respuestas, yo las filtro y se las leo al conferencista. Después de cada conferencia, el docente invitado pues va a tener un espacio para comentar acerca de su experiencia. Bueno, yo pienso que ya estamos dándole bastante tiempito para que la gente se esté conectando. Hoy vamos a tratar 2 temas. El primer tema es exposoma en dermatología, a cargo del doctor Óscar Eduardo Guzmán, residente de primer año de dermatología de la Universidad ICESI, y como docente invitada experta está la doctora Silvana Marcela Castillo, docente de dermatología de la Universidad ICESI. Nuestro segundo tema va a ser trepanomatosis no sifilíticas, recordando infecciones olvidadas, a cargo del doctor Andrés Felipe Uribe, residente de primer año de la Universidad Libre, y como docente invitado experto está el doctor David Arias, dermatólogo docente de la Universidad Libre. Bueno, yo creo que ya le damos entrada al doctor Óscar Eduardo. Bienvenidos a todos a nuestra jornada académica de dermatología. Doctor Óscar Guzmán, bienvenido. Hola, muy buenos días. Allí pueden ver mi presentación. Sí, Óscar, estamos viendo. Listo. Bueno, como me presentó la doctora Liliana, mi nombre es Óscar Eduardo Guzmán Mendoza. Soy médico residente de primer año de la especialización en dermatología de la Universidad ICESI con la Fundación Valle de Lili. En la mañana de hoy me gustaría que me acompañaran pues en esta revisión de tema exposoma en dermatología realizada bajo la asesoría de la doctora Silvana Castillo, médica dermatóloga docente del posgrado. A manera introductoria, quisiera mencionar que en la actualidad no se puede discutir que el medio ambiente impacta nuestra salud. Factores como la contaminación, la nutrición, la actividad física, el estrés de la vida actual, el clima, entre muchos otros factores, contribuyen de manera positiva o negativa en el proceso de salud y enfermedad. Se considera que esta exposición causa entre el 70 al 75% de las patologías. Sin embargo, a diferencia de otros campos como el genoma, aún no contamos con un plan sistemático de evaluación de estas exposiciones sobre la salud, pues la salud de todos. En cuanto a las generalidades que quisiera compartir, que encontramos pues cuando estábamos ejecutando la estrategia de búsqueda, sobre todo pues en el principal directorio de literatura médica, como lo es PubMed, allí encontramos que el término exposoma se incluyó como término MESH, es decir, Medical Subject Headings o descriptor en ciencias de la salud, solamente a partir del año 2020. Cuando realizamos la búsqueda a través de este término, solamente encontramos 65 publicaciones desde el 2018 al 2021.
Sin embargo, al realizar esta misma estrategia con la sola palabra, este resultado tiene más, pues, una diferencia de 800 publicaciones, con un rango de publicación que va desde el 2005 hasta el 2021. En cuanto a, a los resultados, pues nos llamó la atención de que lo primero que encontramos es un editorial que se publicó en el año 2005, y la segunda publicación bajo este término solamente ocurre hasta marzo del 2010, es decir, casi 5 años de diferencia, lo que quiere decir que inicialmente no recibió pues tanta atención de la comunidad en investigación biomédica como uno pudiera haber predicho o esperado. Pasando ya a la parte del concepto de definición, en esa publicación del 2005 que les comentaba, el término exposoma fue acuñado por el doctor Christopher Paul Weil, un farmacólogo de la Universidad de Manchester, con múltiples publicaciones en cáncer, que incluso llegó a ser director de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer. En ese artículo titulado Complementar el genoma con un exposoma, el desafío excepcional de la medición de la exposición ambiental en la epidemiología molecular, hace referencia a que el exposoma es la totalidad de exposiciones ambientales de un ser humano a lo largo de la vida y constituye una nueva aproximación al estudio del papel del ambiente en la salud humana. Allí adicionalmente expresó pues una preocupación por lo que percibió como una falta de información sistemática y de medidas o herramientas que los epidemiólogos pudieran utilizar para ayudar a identificar los factores contribuyentes a las enfermedades humanas asociadas. Como pues se trata de una totalidad de exposiciones, se entiende que es una entidad muy variable, dinámica, que va a evolucionar a lo largo de la vida del individuo y que pues merece la pena investigar por el papel importante que este va a tener sobre el desarrollo de enfermedades crónicas comunes que constituyen pues la principal carga económica en los sistemas de salud a nivel mundial. En publicaciones posteriores, también del Dr. Wild, él describe conceptualmente la presencia o el, de tres exposomas complementarios, distintos pero complementarios. Inicialmente el interno, haciendo referencia a las medidas que podemos realizar pues, de manera endógena, por ejemplo el metabolismo, las hormonas, y el exposoma externo lo subdivide en uno general y uno específico. El específico, haciendo referencia al entorno local inmediato, por ejemplo, las exposiciones a radiación, a dieta, el estilo de vida, es decir, exposiciones que dependen en gran parte de decisiones personales, mientras que el exposoma general externo hace referencia pues ya a un ámbito mucho más grande, social, económico, psicológico, el cambio climático y la contaminación, por ejemplo. En el 2014, pues, digamos como esos autores en la revista Thorax, pues publican un nuevo diagrama haciendo referencia pues también a los tres exposomas previamente expuestos. Allí se eleva a este concepto como un nuevo paradigma para estudiar este impacto, y lo que proponen es que para llevarlo a la práctica clínica, intentar la mejoría y la integración de los datos que actualmente se encuentran un poco dispersos o inciertos sobre el componente ambiental en la etiología de la enfermedad. Él propone también complementar pues con un enfoque adicional a lo que llaman un enfoque de una exposición, un efecto en la salud, y por estudios pues, etiológicos un poco más holísticos que tengan en cuenta las múltiples exposiciones que pues al momento de comprenderlos podemos evaluar mejor los predictores, los factores de riesgo y los factores también protectores para las patologías complejas. Y pues la idea es que esta comprensión pues lleve en últimas instancias a mejorar las estrategias de prevención. Posteriormente, pues esta definición de este término también fue complementado por el doctor Gary Miller, decano asociado de la Escuela de Salud Pública en la Universidad Emory en Estados Unidos. Publicó un artículo titulado La naturaleza de la crianza, refinando la definición del exposoma, y allí lo toma como la medida acumulativa de las influencias ambientales y las respuestas biológicas asociadas a lo largo de la vida. Esas influencias ambientales pues incluye
la dieta, los comportamientos, los procesos endógenos, y de resaltar, digamos, un poco el cambio de la definición, se enfoca en cualidades un poco más medibles del exposoma y hace un énfasis en la importancia de las respuestas biológicas del cuerpo a las exposiciones que ocurren a lo largo de la vida. Pues va a proponer que es una combinación de exposiciones complejas asociado también a respuestas complejas a dichas exposiciones, y pues da una relevancia importante a las respuestas que pueden ser tan importantes como las exposiciones mismas, ya que pues de esa manera se va a sumar y se va a integrar estas exposiciones que ocurren en el contexto de un mosaico genético particular de manera individual. Hablando pues de los procesos endógenos y las respuestas biológicas, pues básicamente al colocar pues una lupa muy cercana a nuestro cuerpo, pues en cualquier momento en todas nuestras células están ocurriendo miles de reacciones bioquímicas, desde la descomposición de nutrientes hasta la acumulación de células y tejidos, y estas reacciones a su vez producen muchos subproductos que pueden afectar nuestra salud. Esto quiere decir pues que somos un experimento bioquímico en curso. Algunos ejemplos de esto pueden ser las, la generación de radicales libres, que a su vez pueden generar daño en macromoléculas. Así también estos radicales libres pueden actuar como importantes moléculas de señalización y pues que ocurren en respuesta a las exposiciones. La exposición pues humana a diferentes sustancias químicas varía desde aquellas que están asociadas como adicción, como el alcohol, drogas, el tabaquismo, la parte de la dieta y nutrición, los productos de higiene personal, las mascotas, la parte de la contaminación ambiental, la polución. Ahí pues está incluido el material particulado, gases, vapores industriales, las exposiciones ocupacionales, por ejemplo en los hospitales a los desinfectantes, los desechos domésticos, la contaminación interior de las casas, el microbioma intestinal, que es muy importante porque con el microbioma puede haber intercambio de metabolitos, también de moléculas de señalización, de productos farmacéuticos y también pues del agua. Allí pues uno puede entrar en contacto con algunos contaminantes o pesticidas. Y esta ilustración era para tratar de comprender que la medición del exposoma requiere la evaluación de exposiciones puntuales a lo largo del tiempo de la vida de un individuo, incluyendo exposiciones intrauterinas. Algunas de esas mediciones pues, van a ser más representativas para capturar pues, momentos como claves que pueden tener inferencia en la vida posterior, y lo que pues, con esta gráfica podemos observar es que por lo menos la parte del exposoma, el resultado de esas exposiciones, al igual que el envejecimiento, pues son procesos que son acumulativos y que están de alguna manera pues, complementarios al declive fisiológico que podemos ilustrar pues, en la barra verde superior. Entonces pues es un declive asociado pues al envejecimiento, y, y pues que van a tener diferentes impactos en la salud y en la enfermedad. Entonces, para complementar esta parte y para hacer como estudios, digamos como a mayor escala, en el 2014 surge el proyecto del exposoma humano. El objetivo está liderado por la Universidad Emory, y el objetivo pues, es reunir investigadores que formulen un plan sistemático para la definición del exposoma, para también de identificar como brechas de conocimiento y las técnicas que se pueden utilizar para ayudar al desarrollo de nuevos datos científicos que ayuden a comprender las complejas influencias ambientales en nuestra salud. Y pues el gráfico es como muy ilustrativo en el sentido de que para evaluar el exposoma tenemos que entender que se tiene que evaluar muchísimas variables en diferentes puntos de la vida. Entonces, pues esto lleva pues a un gráfico como este. El exposoma es enorme, va a resistir cualquier intento de simplificar su carácter. En resumidas cuentas sería como un equivalente ambiental del genoma humano y una representación de las
de esas complejas exposiciones a lo que estamos sujetos a lo largo de nuestra vida. Como uno de esos resultados de este proyecto del exposoma humano fue la publicación en enero del 2020 de esta revisión donde participan pues, ingenieros químicos, expertos en bioinformática, epidemiólogos. Es decir, que en el exposoma pues, no solamente estamos incluidos los médicos, sino es una propuesta transdisciplinar y pues lo hacen un énfasis principalmente que el exposoma es donde la química se encuentra con la biología y digamos uno de sus principales aportes que puede servir para resaltar el requisito y la necesidad de equilibrar la caracterización por lo menos del genoma humano con una generación de datos de biomarcadores y el análisis a través de las tecnologías ómicas, pues porque es necesario analizar una gran cantidad de datos y que van a ayudar a desempeñar un análisis mucho más certero de estas exposiciones. Entonces, de estas exposiciones pues, químicas, estos autores lo ilustran de esta manera, donde podemos ver como una gran cantidad de sustancias y compuestos a los que podemos entrar en contacto diariamente. Por lo tanto, pues es una función como integrada de nuestro cuerpo, tanto las respuestas biológicas también con el entorno. Allí pues hay múltiples factores estresantes que se van a reflejar como perturbaciones biológicas internas y por lo tanto pues estas exposiciones no se limitan a las sustancias que van a ingresar, sino aquellas sustancias que se producen como resultado de esos procesos biológicos. Aquí como resaltar, ellos también tratan de analizar la parte del componente psicosocial, que pues está incluido las relaciones sociales, la posición socioeconómica, que esos van a tener unos desenlaces específicos en, en las exposiciones que pues, con efecto directamente en la salud. Esto como a nivel macro externo, pero también pues nos hablan de la necesidad de evaluar el impacto biológico que se debe interpretar a nivel celular muy específico y conceptualmente traen una propuesta pues donde hay como donde la célula está en unas redes multicapas. Hay tres principales que son interdependientes. La primera sería una red reguladora que va a capturar como las interacciones que afectan la expresión del ARN y de las proteínas. Una red de interacción de proteínas, donde se va a reflejar estas interacciones de unión responsables y de la formación de complejos, proteínas y señalización. Y por último, una red metabólica que representa todas las reacciones generadas, incluidas las derivadas del microbioma, que pues, está interactuando continuamente a través del intercambio de metabolitos. Todos los factores que vimos previamente relacionados pues, con el exposoma pueden afectar individual o en conjunto cada una de estas capas. Y allí colocan pues un par de ejemplos en la figura B. Un polifenol que es la epigalocatenina 3, un compuesto bioquímico que está presente en el té verde y que se ha propuesto que tiene efectos terapéuticos potenciales y una posible reducción de riesgo en el desarrollo de diabetes tipo 2. Este compuesto pues está interrelacionado con la red de interacción proteínica. Y el ejemplo C es el tricloroetileno, es un compuesto orgánico volátil presente en entornos industriales y que perturba por lo menos dos diferentes capas de esta red celular y pues que aparentemente está asociado al desarrollo de cáncer en órganos sólidos y hematopoyéticos. Entonces, pues estos biomarcadores y las tecnologías ómicas pueden ayudar y permitir una mejor análisis de causalidad a través de las diferentes variables y estudios que se pueden desarrollar. Uno de esos estudios o de las propuestas que hacen es un estudio de la Asociación de todo el Medio Ambiente. La sigla en inglés es estudios IWAS. Metodológicamente se inspira en los estudios tipo GWAS que se realizan en el genoma y que tratan de evaluar la correlación de la variabilidad del genoma, en este caso sería pues del exposoma,
con una enfermedad en específico. El ejemplo que se coloca aquí, pues fue un análisis que hicieron de aproximadamente 150 partículas en diferentes poblaciones y cohortes que podemos ver en la parte superior derecha de la gráfica. Entonces, se realizaron pues como regresiones logísticas para cada una de ellas y en cada una de las poblaciones donde se realizó. Sobre la línea roja, pues estaban las que tenían como una mayor factor de relación y significancia estadística que pues va a permitir como la generación de hipótesis donde se deben analizar cada una de esas exposiciones de manera particular para poder llegar a una conclusión. Pero pues más o menos como a este nivel de complejidad es que se propone llevar el exposoma. Pues hasta aquí como el contexto general de qué es lo que encontramos de exposoma como una plataforma conceptual que nace en el ámbito principalmente epidemiológico y asociado a estudios en oncología y en enfermedades pues, metabólicas. En nuestra especialidad pues existe también un cuerpo de conocimiento, se han realizado estudios de exposición medioambiental clásicos que esto pues da soporte a las múltiples recomendaciones que se dan desde dermatología. Sin embargo, pues esta nueva aproximación de alguna forma es retadora, nos propone ir más allá de estas conexiones de una exposición, un resultado y pues que es lo que hemos como trabajado desde hace mucho. La parte novedosa también es que se da relevancia necesaria a las exposiciones medioambientales y tratar de pensar en la complejidad de estas eh, respuestas también en la parte biológica. Dentro de, pues, de los análisis y las publicaciones, resaltamos algunas, por lo menos que se han hecho en cáncer. Aquí, pues, digamos, como los que se han tenido como una mayor representatividad, pues la radiación solar, tanto la radiación ultravioleta de tipo B como la radiación de tipo A se consideran carcinógenos humanos. Se sabe que la radiación ultravioleta pues, va a intervenir en la iniciación del proceso de carcinogénesis. En este caso, pues por lo menos la radiación UVB, que va a inducir un daño directo en el ADN, que da lugar a la formación de dímeros de timina, y también la radiación ultravioleta de tipo A, que induce un daño directo e indirecto del ADN a través de la producción de especies reactivas de oxígeno, que pues puede desencadenar o producir rupturas simples o de doble cadena del entrecruzamiento del ADN con proteínas y a través de la formación de por lo menos de la 8-oxoguanosina. Estos daños, pues en conjunto, pueden inducir van a inducir a la activación del P53, sin embargo, pues el gen del P53 está mutado o dañado. La acción de la radiación ultravioleta en este proceso, pues no se va a poder reparar y por lo tanto va a dar paso pues, a la expansión clonal de los queratinocitos y melanocitos con el ADN dañado, dando paso a la carcinogénesis cutánea. Adicionalmente, pues la radiación solar también genera depresión de células de Langerhans en la epidermis y por lo tanto pues una disminución de la inmunovigilancia de la piel. ¿Qué otros factores con una gran aporte? Tenemos la temperatura. En estos casos pues se han realizado estudios a nivel de cultivos celulares en animales en experimentación, donde se administró dosis repetidas de radiación ultravioleta tipo B y calor y el análisis pues, de la transcriptómica y la producción proteínica en estas células evidenció pues, que hay una reducción de la apoptosis inactivando la respuesta al estrés mediada por P53 y también induciendo a la expresión de la proteína sirtuina 1 y estos cambios pues, por lo tanto van a actuar de manera sinérgica para permitir la supervivencia de células con el ADN dañado. Otro factor muy importante, por lo menos, es la polución. Los principales contaminantes del aire son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Aquí vemos una imagen, incluyendo algunos benzopirenos. La principal fuente de esto es la combustión de los automóviles, también de los materiales orgánicos, incluidos los cigarrillos. Y estos hidrocarburos, pues por lo menos se ha evidenciado que son agentes causales de cáncer de escroto
y a nivel cutáneo sea la aplicación de una mezcla de estos hidrocarburos de manera crónica en piel de ratones induce la formación progresiva. Por ejemplo, aquí vemos pues una secuencia ABC en la A, entonces podemos observar la aparición de una hiperplasia epidérmica que pues está caracterizada por el grosor de la epidermis, está hiperplásica. En la imagen B pues, podemos observar pues una masa que consta de un núcleo fibrovascular cubierto pues por un epitelio grueso y pues esto sería un papiloma escamoso. Y en la imagen C entonces ya el desarrollo final de un carcinoma de células escamosas con los diferentes grupos de queratinocitos que tienen una queratinización al azar, tienen una progresión ordenada y que aparentemente están infiltrando al menos hasta la dermis. Estos pues, son los efectos de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. También, entonces, por lo menos tenemos el material particulado, que esto está suspendido en el aire, forma pues una mezcla compleja de gotas sólidos y líquidos y son de gran importancia como agentes lesivos para la piel. Aquí podemos observar imágenes de microscopía electrónica donde vemos queratinocitos primarios cultivados que están captando este material particulado después de pues, una exposición aproximadamente 24 horas en los cultivos y se encuentra pues que allí se están acumulando en pequeñas vesículas que pueden ser lisosomas secundarios. Estas, pues, este material particulado se puede introducir a través de los folículos y también de manera transepidérmica, que podemos ilustrar en este pequeño diagrama. Allí, pues, a través de los folículos y también van al ingresar pues a capas profundas, van a inducir a la producción de especies reactivas de oxígeno como el anión superóxido, el radical hidroxilo y también aparecen como elementos que favorecen la secreción de citocinas proinflamatorias como el TNF, interleucina 1 y interleucina 8, aumentando pues también la síntesis de metaloproteinasas y pues como consecuencia de destrucción también el colágeno y pues agravamiento de diferentes patologías dermatológicas. Otros componentes que han tenido una relevancia importante en el desarrollo de cáncer han sido estudios de casos y controles llevados a cabo en centros de referencia en el sur de Brasil, donde se reclutaron personas dedicadas a la agricultura que tenían pues, una acción ambiental pues, por la ocupacional. Con los pesticidas incrementa el riesgo de desarrollo de melanoma, en particular la exposición a herbicidas como el glifosato y los fungicidas como el mancozeb. Y esta medida pues se mantuvo a pesar luego de realizar como los controles de factores potencialmente confusores y de manera complementaria encontraron que hay un aparente efecto sinérgico de las exposiciones de pesticidas con la radiación ultravioleta que aumentaría aún más el riesgo del desarrollo de melanoma. Por último, como de las asociaciones fuertes, encontramos la radiación, en este caso el de tipo ionizante, en el caso pues de los tecnólogos en los servicios de radiología, sería asociado con el desarrollo de cáncer de piel no melanoma y la radiación cósmica que pues, los pilotos de avión y el personal de cabina aparentemente tienen un aumento de riesgo de melanoma secundario a este aumento, esta radiación de tipo cósmico. Otros elementos que también se han tratado de evaluar, el efecto pues, de la dieta en los diferentes dermatosis y neoplasias pues aún es controvertido. Existen algunos ensayos clínicos que han evaluado el efecto de la suplementación oral con retinol en la prevención del cáncer cutáneo. La mayoría no ha encontrado un efecto preventivo, sin embargo, en algunos de ellos se manifiesta una posible reducción de riesgo de aparición de carcinoma escamocelular, no en población general, sino en población que tienen como familiares y que por lo tanto tienen un aumento moderado del riesgo del desarrollo. También algunos estudios han asociado los niveles bajos de vitamina D con características negativas del melanoma en el momento del diagnóstico, es decir,
ulceración, un aumentado. Como tercer punto, la contaminación, por ejemplo, con el arsénico y los bifenilos policlorados es un problema grave, pues principalmente porque estas contaminaciones hay contacto a través del agua y pues pueden ocasionar cáncer de piel, y ya completamente aceptado. Y allí pues principalmente con esas exposiciones el desarrollo pues de carcinomas vasocelulares y escamos celulares en algunas poblaciones, por ejemplo del sur de Asia, en China, en México y también en algunos lugares en Argentina se ha demostrado esta asociación. Hasta aquí como los que se han encontrado pues de manera negativa. Sin embargo, algunos estudios también proponen, por ejemplo, que el consumo de una taza de café al día redujo hasta un 3% el riesgo de melanoma y que además podría tener efectos quimiopreventivos en el desarrollo del carcinoma vasocelular. Otras exposiciones, entonces tendríamos, por ejemplo, el de los deportes practicados al aire libre. El ejercicio como tal pues tiene unos efectos que se han encontrado protectores sobre el cáncer cutáneo. El ejercicio pues va a activar la proteína P53, a su vez la P21 y que van a inducir pues una regulación negativa de las vías de señalización que pueden contribuir al desarrollo de cáncer de piel. Sin embargo, pues a esto se debe contrastar con que muchas veces reciben unas dosis considerablemente altas de radiación ultravioleta por los horarios de entrenamiento y por el tipo de competición con una alta exposición solar. Algunos deportes, como por ejemplo los alpinos, donde hay un aumento de la exposición por la altitud y por la reflexión de la luz sobre las cubiertas de nieve y hielo, pues también podrían aumentar como ese riesgo. Entonces, el ejercicio pues tiene una parte positiva, una parte negativa. Eso pues se debería evaluar de manera particular en cada individuo. Otro de los de las exposiciones propuestas, entonces el ritmo circadiano, por ejemplo, muchos órganos periféricos pues van a poseer una ritmicidad que es pues modulada por un reloj maestro. La piel es uno de esos órganos periféricos y esta ritmicidad en parte está medida, por ejemplo, por la secreción de melatonina, que se ha encontrado que puede tener efectos anticarcinógenos y antioxidantes, y pues al disminuir su producción, pues tendríamos el efecto contrario. También pues estos mecanismos reparadores del ADN pueden estar asociados con este ritmo circadiano y por lo tanto pues la desregulación de los ritmos se podría asociar con una menor capacidad para eh, eliminar o mejorar los factores estresantes tanto a nivel celular local y sistémico y pues podría digamos tener una propensión al desarrollo de cánceres de crecimiento neoplásicos. Eso en cuanto como estos que digamos están todavía en estudio y que de manera concomitante pueden aumentar o disminuir el riesgo de otras exposiciones. Otro tema muy importante en dermatología pues va a ser la parte del envejecimiento cutáneo dentro de los factores que que se han visto que están identificados como potenciales de envejecimiento. Tenemos este conjunto, las que tienen como una mayor relevancia, pero como ven también hay algunos que se sobreponen, por lo menos con cáncer solar, polución, el consumo de tabaco, que estos van a desencadenar procesos moleculares que dañan la estructura de la piel y dan lugar pues a una piel envejecida, y otros factores incluyendo la temperatura, otros que tienen de pronto menos estudios, pero que se reconocen como potenciadores de ese envejecimiento de la piel y que pueden actuar o bien por separado o interactuando entre ellos para acelerar el mismo. Entonces, en esta parte, el análisis pues, de la radiación ultravioleta, que pues, con reconocidos carcinógenos, puede darle como una relevancia a otras partes del espectro de la radiación solar. Entonces tenemos la luz visible que va a penetrar profundamente en la piel, aproximadamente hasta un 20% llega a la hipodermis. De la radiación infrarroja hasta un 65% llega a la dermis y un 10% a la hipodermis. Y como tal,
como vemos, pues esta radiación tiene efectos sobre todos los compartimentos de la piel. El compartimento pues térmico parece que es, es como el lugar donde se dan inicialmente estos cambios. Los cambios a nivel epidérmico muchas veces son secundarios a la propagación pues, de algunas moléculas de señalización hacia nivel epidérmico por mecanismos paracrinos. Todas las longitudes de onda pues, van a contribuir al fotoenvejecimiento de la piel y la susceptibilidad está fuertemente influenciada pues, por los sistemas de protección endógenos de la piel, como la pigmentación, la reparación del ADN, la defensa antioxidante, y que puede diferir entre diferentes grupos étnicos y de grupo de edad, dando pues aquí también una parte de este desarrollo a un background genético individual. Esta exposición pues va a ser principalmente a dosis diarias de tipo bajas, no extremas, que generalmente no provocan ningún cambio visible pues, en el momento de la exposición, pero pues van a cambiar, eh, a tener efectos a largo plazo. Y para estudiar esto se han propuesto algunos estudios, por ejemplo, este diseño experimental, donde evaluaron el impacto de la exposición natural a la luz solar y hicieron algunas variaciones para tratar de separar los efectos de la luz con, con filtro solar para eliminar pues, la radiación ultravioleta y el componente del calor, que también se evaluó por lo menos en la parte de la piel que estaba cubierta por ropa. Entonces, como resultado, pues, realizaron pues, biopsias en estos lugares y análisis por métodos, por ejemplo, de Western blot de la expresión proteínica en cada una de las muestras de estos sitios. La luz visible y la radiación infrarroja se encontró que pueden inducir la producción de enzimas que degradan la matriz, como las metaloproteinasas 1 y 9, y también disminuyen la producción de colágeno. En estos estudios pues, también proponían que la aplicación de antioxidantes tópicos podría prevenir la producción, por lo menos, de la metaloproteinasa tipo 1. Adicional a esos cambios que ocurren en la dermis, se encontraron cambios en la composición de los lípidos de la barrera cutánea, secundarios pues, a la luz visible y la radiación infrarroja, que tuvo una disminución significativa de las ceramidas AP2 y NP2 y el escualeno. Ahora pasando al impacto de la contaminación, entonces los contaminantes ambientales se podían subdividir en 5 categorías. Por ejemplo, el plomo, que está muy asociado a las plantas de procesamiento industrial y de metales, el material particulado, que es el hollín, los materiales que eliminan las industrias, y en ese espectro tenemos, por ejemplo, el material particulado, que está aquí está como la sigla PM, y podemos ver que este tiene un impacto sobre queratinocitos, melanocitos y también las glándulas sebáceas, como vemos en el punto 10. Otros, como el óxido de nitrógeno, también van a tener un efecto en queratinocitos, en estas mismas células, y también las glándulas sebáceas, como lo podemos ver marcado aquí como NO2. El óxido de azufre aquí no está ilustrado, y el ozono, que está a nivel del suelo, entonces va a tener un impacto tanto en el estrato córneo, aquí se ve en el punto 6, pero también de manera indirecta sobre la parte de la dermis y también de las glándulas sebáceas. Estas exposiciones deleterias para la piel pues se han asociado, causaron pues un aumento de la hiperpigmentación, en la aparición de rítides, en la producción, cambios en la producción de sebo y modulación pues de algunas dermatosis inflamatorias que van a predisponer al envejecimiento cutáneo. Otras, por ejemplo, la exposición al tabaco, que pues aquí con el cigarrillo nos exponemos a más de 3.800 diferentes sustancias químicas nocivas, entre ellas nicotina, monóxido de carbono, alquitrán, formaldehído, mercurio,
Y la piel pues del fumador está caracterizada por la aparición de unas rítides faciales prominentes, particularmente alrededor de la boca, en el labio superior, en los ojos, y altera el tono y la luminosidad de la piel. Algunos cambios, por ejemplo, solamente el hecho de la suspensión podía mejorar parcialmente estas características. Entonces, en este estudio por lo menos compararon a dos gemelas de 52 años. Una de ellas pues no fumaba y la otra tenía una exposición de 10 paquetes al año. Y pues aquí se observan los diferentes cambios que genera el tabaco sobre la piel, por lo menos facial. En cuanto a la parte nutricional, pues se ha evidenciado que una dieta rica en antioxidantes puede retrasar los efectos del envejecimiento. Una ingesta elevada, por ejemplo, de verduras, aceite de oliva, legumbres, parece proteger contra el daño actínico cutáneo, mientras que la ingesta de carne, lácteos, mantequillas parece tener un efecto desfavorable. Adicional, por lo menos en esta gráfica, la glicosilación de proteínas pues puede generar un daño a nivel del colágeno, que pues va a contribuir significativamente en los signos clínicos del envejecimiento. Y estos productos avanzados de la glicosilación afectan la reticulación de las fibras de colágeno, dando pues como resultado la pérdida de elasticidad. Y esta es una de las razones por las cuales se aconseja a los pacientes pues limitar el consumo de azúcares añadidos y de carbohidratos procesados. En estudios ya un poco más, digamos, de forma epidemiológica, se han descrito, por ejemplo, que en gemelos que evitan ingesta excesiva de alcohol tienen una edad percibida más joven. En otros estudios de tipo retrospectivo, una ingesta de vitamina C y de ácido linoleico se asoció con una menor probabilidad de aparición de rítides, cirrosis senil, mientras que una mayor ingesta de grasas y carbohidratos se asociaron con una mayor probabilidad de aparición de estas rítides. El otro factor, por ejemplo, tenemos la privación del sueño. Eh, pues sabemos que con pocas horas de privación, pues ya va a haber unos cambios a nivel fisiológico, incluye el funcionamiento neuronal, endocrinológico, inmunológico, y que si se mantiene, pues puede tener efectos relevantes a largo plazo. En el rostro humano, pues estos cambios fisiológicos pueden ocurrir paralelos a algunos cambios faciales que son detectables y que en estudios pues se ha visto pues que las demás personas van a juzgar a estas personas con privación de sueño como más cansadas, menos saludables, menos atractivas y modifican pues los juicios sobre la salud de una persona. Adicional porque esta privación del sueño pues puede contribuir a un estado proinflamatorio que a su vez va a afectar la integridad de las proteínas de matriz extracelular. Último, por lo menos el acné. Entonces aquí tenemos como un resumen pues, de uno de los principales motivos de consulta dermatológica. La gravedad y la respuesta al tratamiento pueden verse afectados por diferentes factores externos que van a influir tanto en la frecuencia y la respuesta al tratamiento, así como la recaída y la poca efectividad de los tratamientos, porque pues estas exposiciones ambientales pueden generar o interactuar con la barrera cutánea, la glándula sebácea, la inmunidad innata y la microbiota cutánea, como hemos visto previamente. En particular, en acné se han clasificado como 6 categorías: los factores nutricionales, los factores ocupacionales, los factores psicológicos y de estilo de vida moderno, factores climáticos, los factores contaminantes y por lo menos asociados a medicamentos. En la parte de nutricional, así como a grosso modo, pues se ha observado que hay desencadenantes del acné, principalmente como productos lácteos, aunque esto es de manera individual, y también los carbohidratos hiperglucémicos pueden afectar el desarrollo o el empeoramiento de los cuadros. Estas observaciones pues tienen principalmente como su base en que el acné pues, no se observa en poblaciones nativas no occidentalizadas que consumen dietas de baja carga glucémica y poblaciones que no consumen azúcares refinados, como a grosso modo. Por último, un poco del exposoma
general externo que tiene quizás un efecto un poco más importante en las patologías que tenemos tanto en la parte de dermatología como en la ecología. Allí algunos factores que se han estudiado, pues el exposoma externo, principalmente como asociado a la pérdida de biodiversidad, el espacio urbano, la falta de espacios verdes, y en las exposiciones específicas, por ejemplo, el tabaquismo intrauterino, cuando la persona está intrauterina, en la dieta, alergenos, el consumo de productos. Esto se debe analizar en el contexto del exposoma interno, que se estudia a través de la transcriptómica, la adaptómica, la proteómica, y entre ellas dos pues hay como puentes, por ejemplo el epigenoma, las interacciones gen-medio ambiente, que pueden desencadenar finalmente en la aparición de varias patologías como el eczema tópico, la urticaria, la rinitis alérgica y el asma, entre otras pues que tienen relevancia en las dos especialidades. A manera de conclusión, entonces, el exposoma pues da un soporte complementario a todos estos puntos y factores que hemos estudiado como dentro de las especialidades. Eso es decir, que son temas que conocemos, pero que ahora deben estar y reciben una atención mucho pues, más específica. Actualmente pues no solamente hay datos observacionales en cada uno de estos puntos de la nutrición, medicamentos ocupacionales, factores psicosociales, sino que pues al integrar con las respuestas biológicas debemos apuntar a que estos datos generen una mayor comprensión de las interacciones y den una fortaleza mayor a las recomendaciones que damos en cada una de las especialidades. Muy bien, Oscar, felicitaciones, excelente revisión. Muy chévere el recorrido que nos diste. Bueno, demos entrada a la doctora Silvana, si nos tiene algo para complementar. Bueno, buenos días a todos. Primero quiero felicitar a Oscar por su excelente exposición, por la revisión que hizo. Yo creo que este tema es más como para que tengamos en cuenta, realmente en dermatología, digamos que hemos estado algo sensibilizados a este tipo de temas de las exposiciones porque las podemos ver directamente sobre la piel. Sin embargo, como nos mencionaron al inicio de la charla, en los últimos años nos hemos centrado en buscar las causas genéticas de las principales enfermedades y hacia allí se ha como tratado de vincular todo el conocimiento y se han ido dejando de lado como estas otras exposiciones ambientales que ya conocemos de mucho antes de los estudios que se han hecho a través del tiempo, sobre todo observacionales, y se ha dejado de buscar cómo estas otras cuestiones pueden influir sobre la salud y sobre la enfermedad. Pues ahorita digamos que el tema, aparte de que se ha empezado a investigar como una ciencia donde se han involucrado muchas disciplinas, pues también lo hemos venido escuchando pues por muchos productos o por muchas cosas que nos ofrecen, pero va más allá de querer pues evitar el envejecimiento, de nutrir la piel, de todo esto, y va como a generar un estado de salud holístico, o sea, como a generar una conciencia de cómo estas exposiciones, como todo lo que vivimos todos los días va a influir positivo o negativamente en nuestro estado de salud en general, no solamente en la piel. Muchas gracias, Oscar. Bueno, profe. Bueno, muy bien, Oscar. Aquí empiezan las preguntas. Hay un comentario, es excelente análisis, doctor Oscar, y una pregunta que va con ese comentario. ¿Qué antioxidantes tópicos existen? Hola, profe. No sé si la doctora Silvana de pronto... Bueno, pues como todos conocemos, la mayoría de los antioxidantes tópicos que manejamos pues son la vitamina C, está en el ácido ferúlico y hay otras sustancias que tienen este poder. Sin embargo, pues siempre también es muy importante tener en cuenta la parte de la dieta, ¿no?
el consumo de dietas pues ricas en frutas y en verduras, que siempre van a ser las que van a tener la mayor cantidad de antioxidantes. Y pues yo creo que esto nos mostró la charla, que más que modular solo esa parte externa, es también tener en cuenta toda la parte interna, incluido hasta el medio ambiente en el cual nosotros vivimos. Muy bien. Bueno, por acá comentarios, excelente conferencia, felicitaciones al doctor Oscar. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Oscar, ¿quiere agregar algo o la doctora Silvana? Sí, profe, pues sí, en dermatología pues utilizamos bastante estos como nuevos productos de antioxidantes y pues son recomendados principalmente a nivel individual, pues de acuerdo a algunas características que podemos ver en las consultas. Me gustaría agregar. Ok, bueno, muy bien, entonces seguramente van a aparecer más preguntas, en caso tal que nos dé tiempo al final de la segunda conferencia, si se puede, pues la resolvemos, o si no, ya vía correo electrónico. Entonces, demos la bienvenida al doctor Andrés Felipe Uribe, que nos va a hablar sobre trepanomatosis no sifilítica, recordando infecciones olvidadas. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, doctora Liliana. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos los asistentes que se encuentran el día de hoy en esta charla académica. Entonces voy a compartir pantalla por acá. Un segundito, por favor. Listo. ¿Ahí se ve y se oye bien? Sí, Andrés, perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, como dijo la doctora Muñoz, hoy vamos a hablar de treponematosis no sifilíticas, recordando infecciones olvidadas. Mi nombre es Andrés Uribe, yo soy residente de dermatología de la Universidad Libre, soy estudiante de primer año y vamos a comenzar con la charla. Entonces, para dar un poco de introducción a lo que es este tema, las treponematosis no sifilíticas son causadas por otro tipo de especies de bacterias de treponema. La que siempre hemos conocido es la bacteria treponema de la sífilis, pero estas otras no son bacterias que producen enfermedad venérea. Entonces estas bacterias son pues gram negativas, son espiroquetas, es decir que parecen así como un resorte o tienen forma de sacacorcho y son del género treponema. Las enfermedades que producen son 3 tipos de bacterias y cada una produce 3 tipos diferentes de enfermedad. Entonces van a ser el pian, que también se conoce como frambesia, buba o Jaws, está la pinta, mal de pinto o karate y el vegelo sífilis endémica. La transmisión de estas enfermedades se da principalmente por contacto piel con piel o por contacto de la mucosa oral, no por transmisión venérea, y están en el grupo de las enfermedades olvidadas, que son enfermedades que se dan con una alta prevalencia en zonas rurales dispersas, donde las condiciones de pobreza y de salubridad son muy bajas. Listo, entonces para hablarles un poco de historia, entonces hay unas hipótesis que hablan sobre el origen de la trepanomatosis. Entonces son 3 tipos de teorías. Está la teoría precolombina, la colombina y la unitaria. Básicamente ellas hacen pues más que todo referencia a la sífilis, pues porque en este momento es como la enfermedad que tiene más prevalencia y es un problema de salud pública en este momento, por ejemplo en Cali. Y ellas pues buscan es como darle origen a estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, la precolombina habla del origen de la trepanomatosis en América y que cuando Colón llegó a América, perdón, no, la precolombina es que ellas se originaron acá, sin mentiras, y se las llevaron después a América. Luego, la colombina es cuando se dice que Colón trajo la trepanomatosis acá y sobre todo la sifilítica, y aquí pues fueron evolucionando. Y la unitaria pues como una de las, es una unión de las dos hipótesis. Entonces me encontré este estudio muy chévere de antropología que se realizó en Brasil, en la parte oriental de Brasil, en toda esta área de la costera. Entonces ellos encuentran que
Básicamente, hace muchos años, por ejemplo, la sífilis, encontraron en restos óseos características que da la sífilis. Por ejemplo, aquí en Isla de Buenavista se encontró entre 5.000 y 3.500 años, y los otros tipos de trepanomatosis también, pues con una antigüedad bastante importante, lo que apoya más la teoría precolombina, y nos puede decir que pues, son originadas de América. Ya para hablar entonces de epidemiología de las trepanomatosis, entonces tenemos que el PIAN y el VEGEL son básicamente enfermedades que dan en niños, más o menos entre el 65 y 75% de los afectados son los niños, niños con un rango de edad de 1 a 15 años, con un pico entre 5 y 10 años de edad. La pinta es más de adolescentes y adultos jóvenes, pues se da entre un rango de los 15 a los 50 años, con una mediana de aparición entre los 30 y los 34 años. La incubación para estas enfermedades es de 9 a 90 días y con una mayor frecuencia se presenta a los 21 días de la inoculación. Bueno, entonces para hablarles un poco más de epidemiología, entrarnos en esto, se sabe que el PIAN es la enfermedad más prevalente de todas y esta se da en zonas húmedas que son calientes, son con temperaturas de 27 grados centígrados o mayor y con una altura de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Estas se dan en áreas ecuatoriales de América, de África, del sureste del Asia o del oeste del Pacífico. Todas estas pues, son áreas tropicales calientes y húmedas. El 75% de los casos, como les había dicho, son menores de 15 años. Y vamos a hacerle entonces un orden, voy a mostrarles un orden cronológico de que ha ido pasando con la prevalencia del PIAN. Entonces, en 1950 a 1964, la OMS y la UNICEF se aliaron para hacer una campaña de erradicación del PIAN en 40 países. Se encontró, perdón, esto se me enloqueció. Se encontró que hubo 50 millones de personas y con esta campaña que se hizo tratamiento, se logró reducir los números a 2.5 millones de personas. Más adelante les voy a contar un poquito más de esta campaña. Luego, en 1970, hay una reemergencia de los casos y la OMS vuelve a sacar una campaña para hacer la erradicación del PIAN. Sin embargo, se ha hecho más difícil hacer pues, estas campañas en los países debido a que ha disminuido la vigilancia y el reporte de estas enfermedades, por lo cual ha dificultado nuevamente realizar estas campañas. Entonces, en la India es el único país que se ha declarado libre del PIAN y en el 2016 la OMS ha certificado como el único país del mundo que se ha declarado libre del PIAN. Ecuador también se declaró libre del PIAN, puesto que no han visto nuevos casos, sin embargo, falta que la OMS vaya y certifique esto. En el 2013, entonces se habla que hay 89 millones de personas en riesgo a padecer PIAN en 13 países que hasta ahora se conocen que hay casos. Entre el 2008 y el 2015, entonces se conocieron 462.000 casos en 12 países de estos. Entonces, esta es la epidemiología en cuanto a la distribución mundial. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la pinta está en todo el oriente colombiano, en Venezuela, Panamá, Cuba y una parte del Brasil. La JAWS, que como les había dicho es el PIAN, se ubicaba en toda la región del litoral del Pacífico, pero aquí no lo pintan porque no se ha vuelto a reportar casos. Vemos que el VEGEL o sífilis endémica es más de países que son desérticos, por ejemplo Arabia Saudita o estos países que son acá del desierto, con el desierto del Sahara. Y también pues ellos tienen PIAN y también aquí en Oceanía. Bueno, y en esta imagen de mapa de la OMS vemos que Colombia no ha reportado nuevos casos y se declara como zona endémica anteriormente, pero con una situación actual desconocida. No solo Colombia, también los países vecinos y Ecuador y la India aparecen con color de transmisión interrumpida. Para hablar de la epidemiología en Colombia, entonces Colombia también estuvo pues, en esta campaña de erradicación del PIAN entre 1950 y 1953. Toda la costa pacífica pues, son un total de 150 kilómetros. La prevalencia era del 75% con 68.725 casos.
La campaña de erradicación logró bajar la prevalencia del PIAN hasta un 0.36%. En 1973 se reportaron nuevamente 573 casos y en 1981 reportaron una prevalencia muy baja en el área de Buenaventura. Recordemos que no es la ciudad solamente, sino las áreas rurales que comprende Buenaventura, que es una extensión bastante grande. En 1992 se reportan 108 casos del PIAN y ya para 1995, en la última actualización que ellos realizaron del PIAN, no reportan los casos. Y aquí vemos entonces en esta tabla de la OMS del año 2020, del año pasado, donde reportan que Colombia entre 2017 y 2018 no hay datos de esto. Posiblemente el PIAN ya se erradicó o los casos están en zonas rurales muy dispersas o no hay reporte de esto. Bueno, para hablar de transmisión y de patogenia, entonces, como les había contado un poco antes, el contacto se hace por contacto directo de un paciente que tiene las lesiones en piel y no es un contacto venéreo, es decir, estas personas, digamos, si son unos adolescentes, si son adultos que tienen la enfermedad y tienen relaciones sexuales, se puede contagiar la otra persona, pero no por la relación sexual en sí, como la sífilis, sino por el contacto que hay piel con piel. También para que se haya la transmisión, la piel de la otra persona debe tener traumas pequeños o picaduras de algunos insectos que pues tengan interrumpida la barrera de la piel y por aquí entran las bacterias. La transmisión se da principalmente en la niñez porque los niños juegan, comparten cosas y hay una hipótesis de que las moscas cuando se paran sobre estas lesiones que son exudativas y que tienen una alta carga bacteriana pueden llegar luego a pararse en otras personas y causar la infección. Entonces, en resumidas cuentas, el PIAN y la pinta son por transmisión piel con piel, pero el BGL o la sífilis endémica, que esta es solo de África y una parte del Asia oriental, es de boca a boca o por objetos que se llevan a la boca como cucharas o vasos. Entonces, aquí tenemos cada una de las enfermedades con sus diferentes bacterias. El PIAN es causada por el Treponema pallidum de la subespecie Pertenue. La pinta es causada por la Treponema carateum y el BGL es causada por la Treponema pallidum de la subespecie Endemicum. Entonces estas bacterias son bacterias gram negativas, son espiroquetas con la forma de corcho, son un poquito alargadas y más delgadas, miden de largo entre 10 y 15 micras a 0.2 micras de ancho. Son visibles a microscopía de campo oscuro. Si se hace una microscopía convencional de luz no se pueden ver debido a su tamaño y a que son muy pálidas, por eso en general ellas se llaman pallidum. La multiplicación de ellas es lenta, cada bacteria más o menos se multiplica cada 30 a 33 horas, lo que las hace difícil de cultivar y de estudiar en los laboratorios, y para hacer el cultivo se requieren unos conejos especiales con los cuales se le hace la inoculación en los testículos y se puede lograr una investigación pues, de estas bacterias. Son bacterias que necesariamente tienen que vivir dentro del huésped, pues ellas requieren condiciones de humedad y de una temperatura adecuada. Si ellas están fuera del cuerpo, la sequedad y las temperaturas bajas pues las matan. Ellas también pueden presentar capacidad de resistencia, sobre todo a los macrólidos, mutando una parte de sus ribosomas, que es la subunidad 23S. Entonces, para hablar un poco de la fisiopatología de todas estas treponemas, se dice que en estudios animales, para que haya una dosis infectiva, debe ser más o menos entre 100.000 a 10.000 bacterias que hayan en la lesión, como mínimo para transmitirse. Y que cuando aparecen las lesiones cutáneas, más o menos por cada miligramo de tejido hay 10 millones de bacterias. Estas bacterias son en forma de sacacorcho, algo que les aporta virulencia a ellas y les permite hacer capacidad de diseminación y tornarse crónicas. Estas bacterias, pues, también su virulencia tienen la capacidad de estimular la salida de los linfocitos T de la circulación periférica, como la de la sangre, y por tanto evadir la respuesta inmune, hacer que la respuesta inflamatoria sea menor. Y esto también es dado por un gen que se llama el TPRK, que hace que estas bacterias tengan una evasión inmune. Inmune. Entonces, cuando está la inoculación, estas bacterias, debido a su forma alargada y a sus endoflagelos, son capaces de pasar entre las uniones estrechas de las células
y se van desplazando entre ellas. Asimismo, ellas se van uniendo a la fibronectina de la matriz y esto les da la capacidad de migrar por otras partes del cuerpo. Entonces ellas migran a los ganglios linfáticos y de los ganglios linfáticos hacen una diseminación sistémica y se ubican en otras partes del cuerpo. El objetivo de esta diseminación a la piel y a las mucosas con estas lesiones es que la bacteria pueda seguir propagando la infección y mantener la supervivencia pues, de las bacterias. Ya para entonces entrar en el tema de la clínica, vamos a empezar a hablar del PIAN. Entonces recordemos que el PIAN también se da en América y se da en África. Dan niños menores de 15 años en áreas rurales dispersas, con temperaturas cálidas, y tanto como la sífilis se dan 3 etapas. La incubación entonces es de 21 días. Entonces para hablar del PIAN primario, de la primera etapa o primera estación, cuando el paciente es infectado, se da una pápula inicial, que esta pápula va creciendo con el tiempo, y a esta le llaman la uva madre. Luego esta pápula crece tanto que forma una lesión tipo papiloma, más o menos de 2 a 5 centímetros, o también forman úlceras con costra, que son las mismas las uvas madres. Estas úlceras con costra, cuando se les cae la costra, cuando se quita la costra, tiene un fondo limpio, eritematoso, muy rojo y como puntiforme, que por eso también le pusieron el nombre de frambuesia, porque les acuerda como a la apariencia de una frambuesa. Entonces estos papilomas y estas pápulas tienen un crecimiento tanto en extensión o porque se van uniendo con lesiones satélites que son confluyentes. Estas lesiones son pruriginosas, pero no son dolorosas. Se dan con mayor frecuencia y se distribuyen sobre todo en los miembros inferiores, en las nalgas de los pacientes, en los brazos, en la mano y en la cara. Van como en este orden de aparición. Son lesiones que son altamente contagiosas, son exudativas y tienen una gran carga bacteriana, lo que las hace pues, muy infecciosas al contacto con otros pacientes. En esta etapa inicial del PIAN, entonces pueden tener una autorresolución y que dura más o menos entre el 3 a 6 meses de las lesiones iniciales y dejan unas cicatrices que en su centro son hipopigmentadas y en su periferia tienen un borde pigmentado más oscuro. Aquí los pacientes tienen linfadenopatía regional. Entonces aquí vemos en esta foto, son las lesiones típicas del PIAN. Este es por ejemplo, sería el papiloma y este sería una úlcera que tiene una costra amarilla que es mielicérica en su superficie. Estas son otras lesiones papilomatosas del PIAN que se dan aquí en la región de la cara de este niño. Y estas son las úlceras típicas del PIAN. Entonces vemos que son eritematosas y como con un fondo puntiforme, lo que recuerda la apariencia de las frambuesas. Cuando ellas autorresuelven se ven así. Los bordes son hiperpigmentados con un centro más pálido e igual está. Sin embargo, aunque estas lesiones autorresuelvan, no quiere decir que los pacientes hayan curado, sino que se encuentran como en una fase latente y ellos siguen teniendo bacterias. Luego, más o menos entre 1 a 2 meses después de la inoculación o la aparición de las lesiones iniciales, estas bacterias hacen una diseminación sistémica. Entonces esto puede ocurrir hasta los 2 años después y el 15% de los pacientes tienen todavía la lesión madre inicial, la uva madre, y las siguientes que van apareciendo por el cuerpo se les denomina hijas piánicas. Entonces estas van a ser pápulas o papilomas exofíticos, son nódulos exudativos o pueden ser secos también, que se llaman pianomas o frambesias, y también pueden tener máculas descamativas en donde han tenido lesiones previas que han desaparecido. Estas lesiones crecen y con el tiempo van ulcerando. Estos pacientes entonces ya empiezan a padecer de artralgias, más o menos en el 75% de ellos. Estas lesiones son muy hiperqueratóxicas y se pueden encontrar papilomas tanto en las palmas como en las plantas y esto va a darles mucho dolor a los pacientes, sobre todo en los pies. Cuando esto les causa mucho dolor, ellos tratan de apoyar el peso del cuerpo hacia un lado o hacia el otro y empiezan a adoptar una marcha que se les denomina marcha en cangrejo, porque caminan similar a los cangrejos. También tienen un desorden polióstico, esto quiere decir que incluye al menos 3 huesos y son huesos largos, son huesos de las falanges proximales, del antebrazo, la tibia y la fíbula,
y lo que va a causar es que da una osteoperiostitis nocturna. Entonces estos pacientes van a tener dolor óseo nocturno y se van a quejar mucho de esto. Y aquí entonces inicia la etapa latente. Entonces estas son las lesiones que son exofíticas, con una costra mielicéica, un poco hemorrágica, son bien circunscritas, son bien elevadas y algunas tienen algún grado de hiperkeratosis. Cuando estas lesiones entonces se les destapa la costra, pues se ve la úlcera. Esta es pues una lesión ya más grande en el brazo de este niño, también tiene aquí en la región de la boca, en la cabeza y algunas pápulas en su cuerpo. En la boca también se pueden presentar estas placas blanquecinas que pueden llegar a confundirse más adelante, les voy a mostrar, con el vejel o con la sífilis. Entonces estas también son otras lesiones, son úlceras que son en los miembros inferiores y pues están diseminadas. Aquí este niño entonces tiene una dactilitis y así es como se ve. Estas entonces son las hiperkeratosis plantares, que son dolorosas y que hacen parte de lo que les describí, que los pacientes tengan una marcha de cangrejo. Y ya el pian terciario, esto no se desarrolla en todos los pacientes, no es muy común, más o menos se da en el 10% de los pacientes, los otros quedan en etapa latente o con recurrencia de las lesiones secundarias, si no se trata, pero este 10% llegan a desarrollar lesiones que son muy destructivas y son lesiones gomatosas que se dan en la piel, en los huesos y en los tejidos. Entonces ellas van a deformar huesos de la cara y huesos largos. Entonces hay una malformación ósea de los huesos largos que se reconoce como el nombre de tibia en forma de sable. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes y unas radiografías. Hay nódulos subcutáneos que son yuxtaarticulares, que son dolorosos. Hay una hiperostosis del proceso nasal maxilar, que se forman unas protuberancias y se conoce como Gounod. Y hay una ulceración del paladar y del cartílago y del hueso de la nasofaringe, donde se forma lo que se llama gangosa y pues dermatológicamente se llama rinofaringitis mutilans. Entonces estas son las lesiones del Gounod por un crecimiento óseo, dan esta desfiguración en los pacientes y pues esta es la imagen de un paciente que ya murió, donde se ve cómo crece el hueso por la inflamación y pues llega a ser muy destructivo y muy desfigurante para los pacientes que padecen de esto. Esta entonces es la gangosa, que vemos que tiene destrucción de las estructuras cartilaginosas y óseas de la nariz y pues también del paladar. Entonces en estos pacientes así. Esta es entonces es la tibia en forma de sable, vemos que tiene una curvatura hacia adelante de la tibia y así es como se ve su engrosamiento de la cortical y adelgazamiento de la médula en esta radiografía. Entonces también en estas imágenes del paciente vemos que tiene una osteoperiostitis porque tiene una pérdida de la claridad de la corteza del radio distal y del cúbito y pues aquí de la falange proximal del dedo índice derecho. Si comparamos con la otra imagen, aquí por ejemplo vemos en esta falange proximal que el paciente no presenta estos signos radiológicos. Y pues esta es otra imagen entonces muy típica de la tibia en forma de sable con adelgazamiento de la médula ósea y un crecimiento del periósteo. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces tenemos la sífilis venérea que da una úlcera. Esta es la sífilis secundaria, que ya son unas placas que se dan en las palmas y en las plantas de los pies. Esta es otra sífilis secundaria que presenta ya unas placas más grandes y pues esta es la representación de la sífilis gomatosa que hoy en día es muy raro encontrarlas. El chancroide, que también forman unas úlceras, es otra enfermedad de transmisión sexual. La úlcera tropical, forman estas úlceras que son muy dolorosas y profundas con unos bordes aplanados y son como entrecortados en sacabocado y son muy irregulares. Está la difteria cutánea, que es otra enfermedad bacteriana con esta membrana gris y es muy dolorosa. La leishmaniasis cutánea, que es de bordes elevados, un fondo limpio, no es dolorosa ni tampoco pruriginosa. Y el piodermia gangrenoso, que son úlceras que pues tienen bordes muy irregulares y un fondo sucio y también bastante irregular. La lepra, que también causa estos daños nasales y mutilación de los miembros superiores. Y el pioderma vegetans, que también forma estas placas en las bocas. Bueno, el curso clínico de esta enfermedad, entonces pues aparecen las lesiones primarias y secundarias que pueden autorresolver. Un 10% de estos pacientes va a la forma desfigurativa, los otros se quedan en latente o pueden recidivar con las lesiones.
Y el tratamiento de esta enfermedad pues es muy fácil, es económico, es efectivo, y ese lo voy a nombrar ya al final de esta charla. Entonces, para hablarles un poquito de la campaña de erradicación del PIAN, pues este es como el artículo que sacó la OMS acerca de los detalles de esto, por si lo quieren explorar más. Y entonces esto es una imagen de cuando se hizo la erradicación allá entre los años 50 y 64. Esto es, pues es una niña donde le están haciendo exámenes, y ellos de 300 pacientes 300 millones de personas que examinaron, encontraron pacientes con estas características de las lesiones, 50 millones de ellos, con lo cual se logró reducir la carga de la enfermedad en un 95%. La pinta, la siguiente enfermedad, esta también se puede encontrar en Colombia, o se han reportado casos en Colombia de esta. La literatura es mucho más escasa que la del PIAN, y esta da entonces en pacientes adolescentes y adultos. Algunos niños también pueden estar contaminados con esto. Es limitada a áreas rurales dispersas. La incidencia y la prevalencia de esta enfermedad son desconocidas, pues no hay muchos reportes. Esta también tiene 3 etapas, como la sífilis o como el PIAN que les mencioné anteriormente, pero esta tiene un curso más benigno, pues no afecta a los huesos. Entonces la pinta tiene un periodo inicial de 7 a 20 días, que luego de la inoculación aparecen como las lesiones. Entonces inicia con pápulas descamativas, eritematosas. Las pápulas se extienden longitudinalmente y forman placas descamativas eritematosas que pueden alcanzar hasta entre 2 a 10 centímetros de longitud en el tiempo. Luego, cuando no hay mayor aumento entonces del tamaño de estas lesiones, y cuando aparecen las lesiones secundarias, estas pueden pigmentarse. Entonces, esta pigmentación varía en tonalidad y frecuentemente coexiste con áreas hipocrómicas y con áreas acrómicas. Estas lesiones resuelven entre meses o años y con menos frecuencia pero tiempo. Entonces, estas lesiones también van a ser pruriginosas. Se dan también con mayor distribución en los miembros inferiores, en los superiores y en la cara. También se dan en las nalgas, no se han reportado en los genitales, y son sobre todo en áreas expuestas de la piel. Estos pacientes van a tener linfadenopatías regionales, y estas lesiones van involucionando con el paso de los meses o de los años. Bueno, entonces son las placas características. Primero iniciaron como pápulas y luego fueron creciendo como placas. Aquí vemos que en total son 3, y ellas van creciendo en extensión y se van uniendo unas con otras. Son hiperqueratóxicas, un poco eritematosas, eucrómicas, y pues son un poco pruriginosas. Aquí vemos un paciente con un fototipo más claro, donde se ven pues entonces como ya un poco de hipopigmentación, y aquí las placas más grandes. En la pinta secundaria, entonces esta puede aparecer al mes de la inoculación de las bacterias o un año después de la aparición de las primeras lesiones, y aquí van a aparecer las lesiones que se conocen como se aparecen principalmente en áreas distales extensoras con una distribución asimétrica, y con el progreso de las píntides y de los días, estas píntides van a tornarse de varios colores. Entonces, por eso es como la parte policrómica de la enfermedad. Entonces, ellas inician eritematosas, es decir, que son rojas, luego pasan a un color violáceo, luego pasan a un color cerúleo, marrón, gris y negro. Entonces, podemos encontrar en un paciente diferentes formas de las píntides, y por eso es una enfermedad más policrómica. Estas píntides aparecen y desaparecen, y algunas veces en las zonas pueden dejar áreas acrómicas. Entonces, pues estas imágenes son un poco antiguas y no tienen mucha resolución, pero aquí vemos pues en la mano de este paciente que tiene bastante heterocromía. Entonces hay zonas hipocrómicas, zonas hipercrómicas, zonas de área eucrómica, y pues están aquí comprometiendo la mano. En este paciente también vemos aquí algunas píntides que son como entre eritematosas por la imagen, o un color ya pardo negro, y con las áreas de acromia que ellas van dejando. Ya en la tercera fase de esta enfermedad ocurre de 2 a 5 años después, y a medida que van involucionando las píntides y las placas van dejando unos parches acrómicos.
Estos parches se presentan sobre todo sobre las prominencias óseas, en el dorso de las manos y de los pies, en la tibia, en el tobillo y en los codos, y su distribución es de manera bilateral. También las podemos encontrar que estas lesiones acrómicas pueden tener atrofia cutánea o un poco de hipertrofia o descamación, y también encontramos lesiones acrómicas pontiformes a lo largo del cuerpo, que dan un patrón moteado. Entonces este es un paciente que ya ha llegado a la tercera fase de la enfermedad. Vemos grandes parches de acromía que se encuentran en áreas de las prominencias óseas, en el dorso de las manos. Y pues aquí las piernas fueron muy comprometidas por esta enfermedad. Bueno, el curso clínico y el pronóstico de esta enfermedad, entonces pues tiene lesiones primarias y secundarias que pueden autorresolver, y finalmente pues como la parte cosmética que dejan en los pacientes es una acromía. El tratamiento es fácil y es el mismo para todas, es económico y es efectivo. Los diagnósticos diferenciales entonces que tenemos con mayor frecuencia y el principal que pues se debe pensar es el vitiligo, como lo vemos aquí en esta imagen. El eczema, también cuando las lesiones son primarias o secundarias que forman esas placas, se pueden confundir con un eczema, además porque también son pruriginosos. El líquen escleroso, que da estas pápulas y estas placas aquí en la región de la muñeca de la mano. La pelagra, que también da estas placas muy hiperqueratósicas. El eritema discromico persistente, que también da este patrón moteado a lo largo de todo el cuerpo. Pues esos son como los diagnósticos principales diferenciales a tener en cuenta. Y el VGL, entonces, por último, es la enfermedad que se encuentra en África, en las zonas secas, como les había contado, y en Arabia Saudita. Esta es común en niños, es por contacto oral, entonces de pronto en las comunidades tienen la costumbre entre los hermanitos de darse besos en la boca, o de compartir cucharas o utensilios de cocina, y entonces aquí los pacientes que están infectados van a transmitir la treponema. Esta también tiene compromiso óseo. También se clasifica en 3 etapas. Entonces, en el VGL primario, los pacientes van a tener una úlcera que es indolora y se encuentra en la superficie de la mucosa oral o nasofaringea, pero en la mayoría de los casos no es perceptible, puesto que es asintomática. Entonces, es infrecuente observarla. A medida que esta lesión va creciendo, van apareciendo nuevas, entonces ya aparece el VGL secundario. En el VGL secundario vamos a encontrar que hay parches o úlceras indoloras en la mucosa de la boca, en la orofaringe o en el paladar, y estas inician también como pápulas. Estos pacientes tienen pápulas o condilomas lata-like, como de la sífilis, en las zonas húmedas del cuerpo, y se piensa que como esta enfermedad da en zonas o en áreas áridas y secas, ellas buscan las partes húmedas del cuerpo y más calientes para sobrevivir. Entonces, por eso aparece también en las áreas intertriginosas del cuerpo. Aquí los pacientes ya tienen una linfadenopatía generalizada, tienen laringitis, voz ronca y resuelve más o menos entre 6 a 9 meses y entra en un periodo de latencia. Luego en el VGL terciario, cuando se han diseminado las treponemas, esta puede iniciar desde los 6 meses del cuadro inicial o varios años después. Entonces estos pacientes van a presentar lesiones nodulares o gomas destructivas, sobre todo en la parte de la nasofaringe, y algunas de ellas pueden tener autorresolución que dejan cicatrices hiperpigmentadas y a veces deprimidas. Tienen compromiso cartilaginoso nasopalatino, que también forma la gangosa, como les mostré anteriormente, con esta deformidad facial. También ellos sufren de osteitis y periostitis de los huesos largos, pero no es tan severa como los pacientes del piano, no es tan doloroso. Ellos también refieren un dolor nocturno y pueden dar una tibia ensable, pero con una deformidad que no es tan grave como las del piano. Estos pacientes se han reportado en muy pocos casos un compromiso cardiovascular o del sistema nervioso central, sin embargo no han podido encontrar una asociación entre ello, y a veces también reportaron un caso donde hubo un compromiso de un paciente oftálmico, pero no se supo pues, si fue específicamente causado por esta enfermedad. La transmisión congénita es rara, no se ha descrito y pues tampoco se ha asociado en estos casos. Entonces, lastimosamente de esto hay muy pocas imágenes con todos los nombres de la enfermedad. Solo entonces encontré estas 2 imágenes. Pues este niño que comprometen aquí estas lesiones en las comisuras de los labios y este pues que está adentro en la mucosa oral. Esta placa entonces que es
leucodérmica, brillante, un poco irregular y no es sintomática. El pronóstico entonces de esta también pues tiene lesiones primarias y secundarias, pueden autorresolver, luego pueden llegar algunos pacientes a la forma desfigurativa y el tratamiento es el mismo de las anteriores. Entonces, para hablar un poco del tratamiento, en estos pacientes pues debemos hacer una confirmación diagnóstica en caso de ser posible. Entonces tenemos la parte epidemiológica, tenemos la parte demográfica y tenemos la historia clínica con el examen físico. Si tenemos en la epidemiología que es una zona endémica para esto, si se conoce que ha sido una zona donde se han reportado casos de estas enfermedades, entonces más las enfermedades, más el examen físico, entonces se hace una sospecha diagnóstica. Si uno está haciendo un trabajo de campo, el test diagnóstico se puede hacer un poco más difícil, pero existen test de prueba rápida, que ahorita les voy a hablar de ellos, para hacerlo pues, en estas zonas dispersas. Entonces, si tenemos la sospecha diagnóstica, un test positivo, vamos a tratar a los pacientes para evitar sobre todo estas morbilidades desfigurativas y pues cosméticas. Entonces, el principal tratamiento que se da es con penicilina G benzatínica. Si los pacientes son niños menores de 10 años, vamos a dar una dosis de 1.2 millones de unidades, dosis única intramuscular. Si son pacientes mayores de 10 años, se da a una dosis de 2.4 millones, dosis única intramuscular, por ejemplo, como en la sífilis. Y otra alternativa también que se ha encontrado es la acitromicina, 30 miligramos por kilogramo, máximo 2 gramos, en una dosis única. De la acitromicina se encontró en un estudio, en un ensayo clínico que realizaron, que es no inferior a la penicilina y por tanto es fácil de administrar en comunidades rurales dispersas y pues no requieren tanto trabajo como la inyección y pues no es doloroso. Las pacientes que están gestantes o lactando, el medicamento que se debe dar idealmente es la penicilina G benzatínica, 2.4 millones igual en dosis única. Si las pacientes gestantes entonces son alérgicas, idealmente se debe hacer una desensibilización y administrarles el tratamiento con penicilina posterior a la desensibilización. Hay otros tratamientos que son alternativos y que se ha encontrado que también son eficaces contra estas treponematosis. Entonces está la doxiciclina que se da en pacientes adultos no gestantes y en niños mayores de 12 años con un esquema de 100 miligramos por vía oral 2 veces al día por 15 días. La tetraciclina también pues, es otro tratamiento alternativo. Se da en adultos no gestantes en estas dosis, pero no es tan eficaz como las anteriores. Y la eritromicina en la literatura pues la refieren para niños menores de 12 años o para gestantes que son alérgicas a la penicilina, pero como les dije es mejor desensibilizar, como se ha hablado en la sífilis, a estas pacientes. Y se da también en esta dosis. Entonces, para hacer el diagnóstico, como ya les dije, pues se va a hacer una sospecha diagnóstica, se debe tener en cuenta la epidemiología y la parte sociodemográfica de los pacientes. Idealmente se deben hacer test confirmatorios. Entonces, por ejemplo, son los mismos test que se hacen en la sífilis. Son test treponémicos, no treponémicos y otros test más avanzados como la PCR. No obstante, como les he dicho en varias ocasiones, estas enfermedades en comunidades dispersas es un poco más difícil y requiere de entrenamiento de personas para realizar esto. Entonces, pues se pueden hacer tanto RPR como VRL y estas son útiles en seguimiento post-tratamiento de estos pacientes. Estos pacientes se deben seguir entre 6 meses y a 1 año y mirando las diluciones. Entonces, cuando las diluciones están bajando, más o menos no son deben bajar en 2 diluciones para uno decir que el tratamiento ha servido. Entonces, si el paciente falló y había dado tratamiento con penicilina, se debe dar una nueva dosis de penicilina. Si al paciente se le dio acitromicina, se debe pensar en una resistencia bacteriana de este treponema y se debe cambiar el esquema a una dosis de penicilina. La positividad de este examen entonces más o menos es entre 2 a 4 semanas y puede dar falsos negativos cuando están en el periodo de ventana, que es cuando es temprana la infección. Los test treponémicos entonces son más específicos y ellos sirven para confirmar el VRL o el RPR, ellos detectan IgM y IgG, pero ellos tienen una limitación y es que si los aplicamos sin la VRL, si los pacientes han sufrido de sífilis o de otra treponematosis,
Estos no pueden diferenciarme si es de una enfermedad activa o si es de una enfermedad antigua, puesto que los anticuerpos quedan, entonces puede seguir marcando activo. Y la prueba rápida entonces es una prueba que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Es una prueba que es fácil de hacer en estas zonas rurales, no requiere de entrenamiento ni de procesos de laboratorio complejos. Entonces esto pues, se puede llevar a estas zonas y confirmar diagnósticamente a los pacientes. Ella lo que mide entonces son anticuerpos contra los antígenos treponémicos y no treponémicos y lo que les conté. Hay que tener presente entonces que esta no diferencia entre las especies de treponema, las de sífilis o las trepanematosis que estamos hablando. Solo para hacer la diferenciación de ellas existe la PCR, que identifica unos antígenos que son distintos entre ellas. Sin embargo, pues todas las treponemas tienen diferencias genéticas de un 99.8%, es decir, son muy similares. Y pues en el periodo de ventana estas pruebas van a ser negativas, por lo que uno, si lo sospecha en un paciente que tiene esta enfermedad, debe repetir la prueba. Entonces esta es una gráfica para resumir entonces del PIAN, del VEGEL y de la pinta, la distribución geográfica de ellas como es. Luego las edades de grupos que son los niños, que son los más afectados en estas dos, la pinta es más de adolescentes y adultos. Recordemos que la transmisión es no venérea, es por contacto piel con piel o de la boca con utensilios. Las lesiones iniciales pues son muy comunes en estas dos, pero en esta es raro encontrarlas. Estas comprometen las extremidades inferiores, superiores y el VEGEL, la mucosa oral. La diseminación es a los huesos. Estas dos son a los huesos y la de la pinta es solo limitada a la piel. Solo el 10% de ellos tienen complicaciones. Estos tienen acromía y estos pacientes tienen destrucción nasopalatina. Como conclusiones, entonces tenemos que son infecciones no venéreas causadas también por bacterias treponemáceas. Las lesiones que son destructivas se dan solo en el PIAN y en el VEGEL. La pinta solo tiene compromiso mucoso y es más cosmético. No hay reporte de casos en Colombia desde 1992. No obstante, estuve averiguando con el PC de Medellín y ellos me dijeron que están buscando casos activamente en este momento a lo largo del recorrido del río Baudó en el Chocó, pero hasta el momento no han encontrado casos. El diagnóstico entonces se hace con la historia clínica, el examen físico, la epidemiología de esta enfermedad, la demografía y con el test. Y el tratamiento en esta enfermedad es efectivo, es económico y es fácil de dar. Muchas gracias por su atención. Y he terminado. Muy bien, Andrés, felicitaciones. Excelente revisión también. Muchas gracias, doctora. Muy chévere. Bueno, damos la palabra al doctor David Arias. Bueno, primero que todo, felicitar a Andrés por su excelente exposición. Investigó a más no poder, se comunicó con el PCET en Antioquia para llegar a fondo y saber cuándo fue el último caso diagnosticado de PIAN y de pinta, y pues ahí nos acabó de dar la información que siguen con la investigación activa. El ejemplo de estas tres trepanematosis distintas a sífilis, se podría decir que es un claro ejemplo de campañas exitosas de políticas de salud pública en la segunda mitad del siglo anterior. Con campañas donde les daban a las poblaciones a riesgo acitromicina, las dosis que dijo Andrés, o aplicándoles penicilina benzatínica, con lo cual lograron disminuir notoriamente la prevalencia, a llegar casi o llegar a ciertos países donde ya está prácticamente erradicado. Colombia va por ese camino. Se necesita pues una vigilancia epidemiológica estricta. Eso requiere varios años para no certificar que un país está definitivamente libre de cierta enfermedad. Una cosa importante para agregar a lo que dijo Andrés es que el tratamiento no solamente se les da a las personas con la enfermedad, sino a sus contactos. Entonces, a las personas que tienen los contactos, a sus familiares, se les debe dar o la penicilina benzatínica o la acitromicina. Respecto a la acitromicina, se ha visto en algunos casos de PIAN resistencia, pero en cuanto a VEGEL, que casi no se usa, sino que se prefiere la penicilina benzatínica, y con pinta no se ha observado eso. El gran reto aquí es el diagnóstico. Primero porque son enfermedades que
ya casi no se ven, solamente en ciertas zonas. Segundo, porque estas enfermedades, el treponema y sus subespecies para cada una son morfológica y serológicamente iguales a la de la sífilis. Entonces, lo que explicaba Andrés a lo último es que uno para llegar al diagnóstico requiere de clínica, de la parte epidemiológica, de la parte demográfica y de los exámenes. Entonces, al hacer un pequeño repaso y trayendo a colación pues, lo de la sífilis, ¿qué exámenes tenemos a disposición? Bueno, si uno hiciera una biopsia, la biopsia, los hallazgos en la histopatología que uno encuentra en la sífilis son indistinguibles de los que uno encontraría en estas enfermedades, salvo que uno en la pinta encuentra, digamos, melanófagos y disminución o ausencia del pigmento cerca de la membrana basal o la membrana basal. Cabe aclarar que no es claro cómo es que la pinta llega a producir este trastorno de pigmentación. No es claro, no se sabe si es directamente por daño al melanocito que genera este treponema carateum o como parte de una respuesta inmunológica. Bueno, entonces, si hacemos una biopsia, la diferencia no la va a dar. Si a esa biopsia le pedimos inmunohistoquímica, la inmunohistoquímica no nos va a diferenciar entre una subespecie u otra, nos va a dar la coloración y no nos va a diferenciar. Si vemos por campo oscuro, lo mismo. Si utilizamos coloraciones como Wartin-Starry, lo mismo. Entonces, lo que hay actualmente es las pruebas serológicas treponémicas y no treponémicas. ¿Cuál es la alternativa ya molecular? Es la reacción en cadena en polimerasa. ¿Qué hacen con esto? La reacción en cadena en polimerasa lo que hace es identifican si hay presencia de un treponema. Una vez que si la sospecha es fuerte de que sea una trepanomatosis distinta a sífilis, se le hace una segunda fase para identificar la subespecie. Pero esta técnica se ha desarrollado principalmente con el PIAN, no tanto con Vegel ni con Pinta, porque, como decía Andrés, el PIAN es el más estudiado. Pero como esa reacción en cadena en polimerasa no la tenemos a disposición en todos los lugares donde uno quisiera tenerlos, entonces toca pegarse de la clínica, la epidemiología, la demografía y estas pruebas treponémicas y no treponémicas, y se le hace un seguimiento similar al que se le hace a la sífilis. Uno debe esperar que estas pruebas, las pruebas no treponémicas disminuyan después de 6 a 12 meses, uno espera 12 meses para que disminuyan 4 veces los títulos o diluciones, que es lo mismo, para uno estar seguro de que el tratamiento fue efectivo. Y comparándolo con la sífilis, el tratamiento aquí con la penicilina benzatínica es solamente una dosis. Recordemos que la sífilis, dependiendo si es temprana o tardía, pues va a requerir 1 o 3 dosis. Bueno, creo que eso es lo que tenía para aportar. Y de nuevo, felicitar a Andrés. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctor Arias. Aquí dentro de las preguntas y respuestas, pues comentarios de felicitaciones para ambos expositores, excelentes charlas. Bueno, hoy han estado tímidos porque casi no hay preguntas o todo está muy claro. Seguramente es así, bueno, esperemos que sea así. Bueno, yo creo no hay más intervenciones, esperemos a ver, aquí hay otra. No, son de felicitaciones. De nuevo, felicitaciones también y agradecimientos a los docentes expertos invitados que estuvieron pues con nosotros. Felicitaciones a ambos residentes para hacer su primera vez, lo hicieron muy bien. Felicitaciones, excelentes revisiones y excelente exposición. Y bueno, no queda más que invitarlos y recordarles que tenemos nuestra próxima jornada académica, que es para abril, para el primer sábado, cae 3 de abril, pero es sábado santo, entonces la corrimos para el 10 de abril. Entonces nos vemos el 10 de abril, que corresponde al segundo sábado del mes, y que tengan un buen resto fin de semana. Muchísimas gracias por haberse conectado. Bye.